Vamos a comenzar con el cuerpo. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar en la vuelta número 2 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recordemos que siempre debemos marcar el primer punto, ya que prácticamente todo el proyecto lo vamos a trabajar en espiral, y si no marcamos ese primer punto sería muy fácil perdernos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo. Marcamos como siempre nuestro primer puntito y ahora vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Continuamos, vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a seguir con la misma secuencia. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 11 a la 25 realizaremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado. Vamos a realizar en la vuelta 26 8 puntos bajos, que aquí yo ya los realicé. Vamos a hacer ahora una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomamos solo el buclecito de adelante del siguiente punto, lo mismo el bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo mi punto bajo. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 8 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos, y vuelta 27, 54 puntos. Vuelta 28, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y vuelta 29, 48 puntos bajos. Vuelta 30, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y vuelta 31, 42 puntos bajos. Vuelta 32, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, y vuelta 33, 36 puntos bajos. Vuelta 34, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Así nos habrá quedado el cuerpecito, amigas y amigos. Vamos a hacer ahora la cabecita. Comenzaremos en la vuelta número 35 realizando 4 puntos bajos y un aumento. Aquí empezamos con los aumentos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 36, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos.
Vuelta 38, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 39, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de las vueltas 40 a las 52 haremos 60 puntos bajos en cada vuelta. Miren, así nos habrá quedado. Antes de continuar con la realización de la cabecita, vamos a contar los puntos, empezando por aquí abajo, que fue el anillo mágico. Vamos a ir contando todos nuestros puntitos hasta llegar a la vuelta número 46. Pueden colocarlos en cualquier parte que ustedes decidan. El cuerpo es igual, así lo giren 1000 veces, es igual. Yo suelo colocarlo en el lado opuesto de donde comenzamos y terminamos las vueltas, pero en realidad pueden hacerlo en donde quieran. Repito, los ojos van a ir colocados entre las vueltas 46 y 47 con una distancia de 7 puntos. Muy bien, aquí están los 7 puntitos de distancia, puse mis alfileres, vean. Y entonces, una vez ubicados, vamos a hacer el orificio un poquito más grande. Yo siempre me ayudo con esta agujita plástica. Cuando son ojos pequeños, como es el caso, pues es fácil hacer el orificio más grande. A veces cuando son ojos muy grandes, que muchas veces hemos utilizado ojos de 14, por ejemplo, a veces es difícil, y es por eso que nos ayudamos con la agujita o con la técnica con la que ustedes acostumbren a colocar los ojitos, agrandar el orificio, y vamos a colocar las arandelas en la parte de atrás. Debe de quedar bien apretadito, amigas, así, bien apretadito, y así habrán quedado colocados los ojitos. Miren, antes de continuar vamos a rellenar perfectamente. Si quieren ustedes rellenar más adelante, está bien. No es necesario colocar soporte. El tipo de cuerpo que hicimos ayuda a que la cabecita quede perfectamente firme. Rellenen muy bien, que quede durito, y denle forma con su manita, por favor. Ahí está el cuerpecito. Vamos a continuar con la realización de la cabecita. Vamos a comenzar ahora con las disminuciones. Vuelta 53, realizaremos 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 54, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 55, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 56, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 57, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 58, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 59, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 60, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y vuelta 61, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Vamos a realizar hasta aquí, y más adelante les digo cómo vamos a cerrar la cabecita. Cuando hayan finalizado, amigas, vamos a dejar hebra suficientemente larga para ensartar nuestra agujita lanera y cerrar ese pequeño orificio que nos quedó en la parte de arriba. Ignoren el cuerpo, ese cuerpo es de otro proyecto que hicimos, pero la cabecita se cierra igual prácticamente siempre. Vamos a estar tomando los buclecitos delanteros de cada uno de los puntos. Recuerden que nos sobraron 6 puntos, estaríamos tomando estos 6 buclecitos de aquí enfrente. Recuerden que solo son 6 puntos los que nos quedaron al final. Siempre tomando solo el buclecito delantero. Una vez que hayan tomado todos esos buclecitos, simplemente van a jalar.
así. Y se va a cerrar, ¿vieron? Cerramos perfectamente, hacemos un nudito muy, muy cerca de aquí donde hayamos finalizado. Hacemos un nudito bien apretadito y entramos aquí en el centro donde se cerró, ahí entramos, nos vamos hacia cualquier parte de la cabecita, jalamos y cortamos. Ya teniendo el cuerpo vamos a comenzar a realizar la nariz. Tomamos hebra de color mandarina y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Solo 4 para que quede bien picudita, amigas. Cerramos el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Aflojen un poco ese primer punto para que les sea más sencillo entrar al primer punto. Entonces, ahora sí, como ya entramos con más facilidad, aflojando el punto, lo vamos a tensar de nuevo. Vamos a cerrarlo, miren, así. Y vamos a realizar en la segunda vuelta un punto bajo y un aumento 2 veces. Aquí va un punto bajo y en el siguiente puntito van a hacer un aumento. Fíjense muy bien porque como son poquitos puntos, a veces nos confundimos. Así es que fíjense muy bien en qué punto les toca trabajar. Y aquí hacemos nuestro aumento. Vamos a hacer esto una vez más. Es con mucha paciencia, es fácil de hacer, es solo una vuelta, así es que no se preocupen. Son poquitos puntos, pero necesarios. Y aquí en el último punto hacemos un aumento. Si creen que necesitan poner una marca en el primer punto, háganlo sin ningún problema, amigas. Si no les estorba, porque sí son poquitos puntos. Repito, esta es la vuelta número 2 en la que realizamos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Terminamos la vuelta con 6 puntos. Como son muy poquititos puntos, suele quedar al revés. Me gusta indicarles esto, sobre todo a las que no tienen mucha experiencia, que a veces se confunden un poquito y ya no sabemos dónde quedó el derecho, dónde quedó el revés. Repito, volteamos muy, muy bien. Y una vez que hayamos hecho eso, en la vuelta número 3 vamos a realizar 6 puntos bajos. Una vez más les pido, como son poquitos puntos, a veces nos perdemos. Fíjense muy bien en qué punto nos toca trabajar. Aquí ya va a ser más fácil que la vuelta anterior, pero aún así observen perfectamente. Entonces ya hice 1, me voy al siguiente puntito, 2, siguiente puntito, 3, déjenme quitar esa hebra que fue con la que hicimos el anillo mágico. Vamos por el siguiente punto que sería el número 4. Si ya tienen mucha experiencia, no pongan marca. A veces no nos perdemos tan fácilmente. Como yo sí, prefiero poner mi marquita, amigas. Y aquí ya vamos por el punto número 6. Así habremos terminado la vuelta. Quito mi marquita y con esa hebrita que quedó allí voy a rellenar este piquito y así esa hebra ya no me va a estar estorbando. Vamos a cerrar muy bien, que no les quede abierto, que quede bien cerradito y la hebrita la corto un poquitín y ya la escondemos, nos va a ayudar a rellenar el piquito. Seguimos con la naricita, vuelta 4, aquí ya va a ser mucho más fácil. Un punto bajo y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 9 puntos. Y en la vuelta 5 vamos a realizar 9 puntos bajos. Vuelta 6, realizaremos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y vueltas 7. A la 9 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 12 puntos bajos. Miren, amigas, así quedaría terminada la naricita. Al finalizar nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente
suficientemente larga, porque con esa hebra vamos a coser la naricita a la carita de nuestro muñeco de nieve. Rellénenla perfectamente, por favor. Nada más procuren que no se salga por los lados. Si quieren no rellenar tanto, y al final si le hace falta relleno, colocan lo que sea necesario, pero ya al final, para que el piquito sí quede bien relleno y bien durito. La nariz va a ir colocada a la altura de la parte baja de los ojos. Ubiquen la vuelta donde terminan los ojos en la parte de abajo, y allí va a ir colocada la naricita. Ahí quedó de lado, amigas. Vamos a colocarla que les quede bien derechita. Entonces vamos déjenme acomodo que quede bien derechita esa naricita, y vamos a comenzar a dar puntaditas. Una puntadita en la carita y una puntadita en el pico, en esta como especie de zanahoria. Miren, así. Y aquí me voy hasta la carita y sacamos. Lo bonito de nuestro trabajo es que, de ser necesario, lo podemos coser y descoser tantas veces como sea necesario. Así es que no se frustren si a la primera no les queda bien cosido, lo pueden coser tantas veces como quieran. Y miren cómo entré en el pico y ahora en la carita. Y jalamos. Otra vez en el pico y ahora en la carita. Vamos a ir procurando que quede a la altura que queremos y que quede lo más centradita que nos sea posible. Así es que aquí nos vamos al piquito y otra vez a la carita. Y vamos a seguir este procedimiento, amigas. Una puntadita en el pico o en la zanahoria o en la nariz y otra en la carita. Aquí me voy hacia la nariz y luego hacia la cabecita. Y atravesamos. Procuren no hacer puntadas muy alejadas, con la distancia de un puntito de preferencia, porque como la naricita va rellena, no queremos que se les salga el relleno. Si les faltó relleno antes de finalizar, terminen de rellenar lo que haga falta y ya cierran. Cuando hayan finalizado, ya hayan hecho el último punto, al final hacen un nudito y pierden la hebra hacia la misma cabecita. Y miren qué hermosa le quedó. Le luce muy bonito, y ese color naranja resalta hermoso con su carita. Vamos a bordar las cejas. Miren, de esta parte interna del ojo vamos a tomar como referencia ambos ojitos, y de aquí de la parte alta de los ojos nos vamos a subir 3 vueltecitas. Repito, tomando como referencia la parte interna de los ojos, miren. Entonces, de aquí me voy a recorrer 2, 3, 4, 5 puntos y uno hacia abajo, y pongo mi otra marca. Aquí, 1, 2, 3, 4. Me falta 1, amigas. Otra vez. Aquí está mi marca, 1, 2, 3, 4, 5, y nos bajamos una vuelta. Y así las cejitas les van a quedar bien parejitas. Ensarté mi aguja lanera con solo 3 hebras de las 6 de las que consta marca Sinfonía. Vayan guardando las otras 3 hebritas, porque esto lo utilizamos muy constantemente para bordar la boquita que vamos a bordar más adelante, o si les sobra para otros proyectos, apártenlas para no desperdiciar y ocupar todo lo que sea posible. Y vamos a estar entrando como vieron en la imagen. Entré por arriba de la cabecita, salí por la primer marca de mi mano derecha, ahora entré por la segunda marca y estoy saliendo por la marca ya del otro ojito. Miren, ahora vamos a entrar en esta y salir hacia arriba donde entramos inicialmente. Recuerden que siempre pueden pausar el video tantas veces como les sea necesario, o ponerlo en un modo más lento, que es una opción que YouTube les está otorgando. Pueden ponerla lento, tan lento como ustedes quieran. Miren qué bonitas quedaron las cejitas. Ahora vamos a hacer aquí arriba 2 nuditos para perder esta hebrita. Aquí está uno y uno más. Cortamos la hebra sobrante. Por aquí están mis tijeras. Ahí está. Y este pedacito de hebra lo podemos esconder hacia adentro. Se va a tapar con el gorro, pero bueno, a mí me gusta
esconderlo de preferencia. Y ahí está, miren. Las cejitas bien formaditas y le da una expresión hermosísima a nuestro muñequito de nieve. Vamos a bordar la boquita. Quiero que vean cómo puse 3 alfileres, 3 marquitas. Tomando como referencia el ojo, miren, estas marcas están justo en la parte de abajo de la nariz. En donde cosimos la nariz, me voy a bajar 3 vueltas y ahí voy a poner una marquita procurando que quede bien centradita del centro de la parte baja de la nariz, que nos quede ahí bien centradita, y ahí ponemos esa marca. Entonces de ese centro vamos a contar ahora 5 puntos hacia la derecha y otra vez aquí donde termina la naricita, otros 5 puntos hacia la izquierda. Ponemos ahí la siguiente marquita. Aquí se nos está formando una especie de triangulito. Entramos por la parte de atrás de la cabecita y voy a salir en esta marca. Ustedes pueden salir en cualquiera de las 2 marquitas, amigas. Yo voy a empezar por acá. Ahí está. Quito mi marquita. Dejamos un poquito de hebra como siempre aquí atrás. Y ahora me voy a pasar hasta el otro extremo, vean. Aquí. Y voy a salir ahora en la marca que puse en la parte de abajo en el centro. Por ahí voy a salir. Y vean cómo mi hebra quedó abajo. Allí. Abajo de donde salí. Ahora voy a pasar por encima de esta hebra. Y voy a entrar en el mismo punto, pero pasando por encima de la hebra. Y ahora vamos a salir de este lado. Justo en el mismo punto, esto ya lo sabemos. Ya lo hicimos arriba, en el mismo punto exactamente. Más adelante hallaremos un nudo y perderemos hacia adentro. Y jalamos. Que este último como nudito que hicimos no se note, vean, jálenlo lo suficiente que no se deforme, pero tampoco se note. No queremos que esa sonrisa quede triangular, así es que márquenla con su manita, tensen lo necesario acá atrás y una vez que ya quedó marcada con su manita, suéltenla, no importa cómo quede. Y aquí hacemos 2 nuditos, procurando que no se nos vaya a deformar como nos quedó ya la sonrisita. 2 nuditos. Cortamos y perdemos hacia adentro como ya sabemos. Amigas, ya tenemos un muñeco de nieve que hicimos el año pasado y quedó hermoso. Vamos ahora a marcar bien esa sonrisita. Si bien quedó un poquitito como queremos o mucho como queremos, no quiero que se vea parejita. A veces nos queda como triangular, le falta muy poquito porque se ve medio chuequita. Entonces con mucho cuidado vamos a colocar solo una gotita de silicón, amigas. Una gotita nada más. Ya saben que pueden utilizar silicón frío o caliente con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Como les digo, miren, una gotita nada más. No tengan miedo, lo que sí colóquenlo justo donde es necesario y vamos a acomodar con nuestra agujita lanera. Y miren la diferencia. Este sobrante de silicón lo vamos a pasar con la misma aguja hacia abajo de la hebra. Con mucho cuidado y con mucha paciencia. Siempre se los he dicho, mientras el silicón esté líquido, lo podemos perder con mucha facilidad. Si dejan que se seque, les va a manchar. Entonces, vamos a hacer este trabajo rápido antes de que seque. Ya quedó bien la curva de este lado, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí donde yo quiero que quede, vean, voy a observar donde quiero que quede, voy a colocar mi gotita de silicón. Solo una gotita pequeña, amigas. No se preocupen, no tengan miedo. Y miren, aquí es donde yo quiero. Entonces con la aguja lanera le acomodo esa bella sonrisa a mi muñeco de nieve y voy a ir quitando el exceso de silicón. Ahí está. La sonrisa va a quedar perfectamente bien marcadita, no se va a manchar y va a tener una expresión muy bella nuestro muñequito de nieve. Miren, amigas,
hemos logrado algo muy, muy precioso. Se ve genial nuestro bello muñeco de nieve. Vamos a continuar. Vamos a realizar los bracitos. Tomamos hebra de color verde y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a comenzar haciendo el dedito de nuestro muñeco de nieve. Hacemos nuestro anillo mágico y dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito, así, y en la vuelta número 2 vamos a realizar también 6 puntos bajos. 1, 2, como les decía hace un momento, son piezas pequeñas, así es que ubiquen muy muy bien el punto en el que les toca trabajar. Aquí voy por el número 3, 4. Aquí como que se empieza a voltear, amigas, Observen muy muy bien, tenemos que ser muy observadoras. Este es el número 5 y aquí está el número 6. Muy bien. Aquí voy a voltear, ahí. Vale la pena, sé que son piezas pequeñas, pero vale la pena. Miren, antes de terminar me voy a ir al siguiente punto, voy a hacer un punto deslizado, una cadenita para fijar y apretamos bien, bien fuerte. Y vamos a cortar la hebra. Y ahora sí vamos a voltear, amigas. Ahora sí, para que no nos estorbe nada, 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 nada. Volteamos la pieza como ya sabemos. Sé que las que tienen experiencia no tienen problema con esto, pero las que no, yo se los digo por experiencia, porque yo batallaba mucho. Me perdía cuál era mi derecho, en fin. Y son detalles que casi nadie les dice, pero sí son importantes y nos ayudan, o más bien nos son muy útiles cuando estamos aprendiendo. Como ven, el anillo mágico quedó abierto. Vamos a jalar la hebra para que se cierre perfectamente. Y la hebra sobrante la vamos a introducir como relleno en el dedito. Y así nos habrá quedado el pequeño dedito. Seguimos. Vamos a hacer ahora la manita. Comencé aquí ya haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico realicé 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Comenzamos ahora con la vuelta número 3. Vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, marco mi primer puntito, 1, 2, 3, y ahora hacemos un aumento. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Y en la vuelta número 4 vamos a realizar 15 puntos bajos. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 5. Aquí vamos a colocar el dedito. Comenzaremos haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, marcamos, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar el dedito que hicimos y lo vamos a doblar así, a la mitad. Vamos a entrar aquí en cualquiera de los puntos y vamos a salir en el punto que está exactamente atrás. Ubicamos el punto en el que nos tocaría trabajar ahora y vamos a hacer un punto bajo atravesando la manita y el dedito. Así. Nuevamente vamos a entrar al siguiente punto de aquí enfrente y al que está exactamente atrás. Debemos tomar ambos extremos. Ubicamos el siguiente punto del dedito. Aprovecho para ir perdiendo esa hebrita y hago un punto bajo atravesando ambas piezas. Voy a hacerlo por tercera vez. Entramos aquí en el tercer punto, atravesando ambos extremos del dedito y hacemos un punto bajo tomando el bracito.
Nos van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos bajos y la vuelta que es la número 5 la estaríamos terminando con 15 puntos bajos. Aquí ya solo me falta uno. Y miren, ya quedó colocado el dedito que se le ve muy bonito. En la vuelta 6 vamos a realizar 15 puntos bajos. Vuelta 7 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a hacer un cambio de color, deshacemos el último paso del último punto que realizamos, retomamos con el crochet y vamos a tomar hebra de color blanco. Y con ese color blanco vamos a volver a hacer el punto que deshicimos hace un momento. La hebra de color verde no la vayan a cortar. Estuve a punto de cortarla, no, la vamos a pasar hacia acá y ahí la vamos a dejar en espera. Y esta que es la vuelta número 8 la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Esta hebra aquí la dejamos. Repito, toda la vuelta la haremos en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra de color blanco. Siguiente bucle trasero, vean, buclecito hacia adelante y hacemos un punto bajo. Una vez más, bucle trasero, hebra hacia adelante y punto bajo. Y así vamos a hacer toda la vuelta. De las vueltas 9 a la 17 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 12 puntos bajos, pero estas vueltas ya las vamos a estar trabajando tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Así nos habrá quedado el bracito, vean qué bonito le luce ese dedito. Vamos a rellenar perfectamente como lo hacemos siempre, pero no vamos a rellenar el brazo completo. Bien relleno, bien durito, pero solo unas 4 vueltas de color blanco. Toda la manita, todo el guantecito que quedó en color verde y otras 3 o 4 vueltas de color blanco. Esto es importante porque cuando coloquemos los bracitos necesitamos que tengan una caída bonita. Cuenten unas 4 vueltas y solamente hasta allí vamos a rellenar. Seguimos dejando en espera esta hebra de color verde que la vamos a retomar ya muy pronto. Ubiquen el dedito y vamos a tomar como referencia. Hagamos una línea imaginaria hasta la parte de aquí arriba y vamos a deshacer los puntos hasta llegar allí. Deshagan cuantos puntos sean necesarios. Yo deshice 2, lo más seguro es que ustedes también, pero si no, los necesarios hasta estar ubicados allí, vean, en la parte lateral. Hasta aquí está el relleno y vamos a tomar primero la parte de enfrente y luego la parte de atrás y vamos a cerrar el bracito con un punto bajo. Nuevamente parte de frente, parte de atrás y vamos a hacer nuestro segundo punto bajo. Una vez más vamos por el número 3, 4, tomando ambos extremos y vamos a hacerlo por última vez. El bracito habrá quedado cerrado con 5 puntos bajos. Cadenita para fijar, apretamos, perdón amigas, apretamos fuerte y vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser el bracito al cuerpo. En esta ocasión no quise hacer los bracitos al mismo tiempo de tejiendo porque no los quiero tan caídos, los quiero más hacia el frente del cuerpo. Muy bien, vamos ahora sí a retomar esta hebra que dejamos desde un inicio. Ahí donde está la hebra vamos a tomar el punto que esté inmediatamente aquí. Recuerdan que trabajamos en bucle trasero, nos quedan libres los bucles delanteros. Levantamos con 2 cadenitas y en ese mismo punto donde entramos, donde acabamos de entrar, vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, siguiente buclecito, lazada, saco y realizo otra vez medio punto alto tejiendo estos 3 puntitos. Lazada,
Siguiente punto, lazada saco, me quedan 3 puntitos, los tejo todos juntos y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Una vez que hayamos finalizado, nos vamos a ubicar en el primer punto, aquí, y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Cadenita para fijar y apretamos bien fuerte, cortamos hebra, no es necesario dejar hebra larga. Y ya nos quedó formado el guantecito, aunque todavía vamos a hacerle un pequeño detalle en la parte alta. Vamos a entrar por cualquier punto del bracito, yo prefiero entrar aquí muy cerca de donde finalizamos hace un momento. Tomamos hebra de color rojo y por ahí donde entramos vamos a salir con esa hebra, engancho y saco. Voy a aprovechar para ir perdiendo la hebra verde que me quedó aquí al final del guante y la hebra roja del inicio. Entonces allí donde entre voy a hacer una cadenita. Siguiente punto, hebras hacia adelante y hacemos un punto deslizado. Levantamos con una cadenita. Siguiente punto, hacemos un punto deslizado. Cadenita, ahí, permítanme amigas, ahora sí, cadenita y siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, punto deslizado. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Cuando hayamos finalizado la vuelta, jalamos la hebra y apretamos muy fuerte el último puntito. Vamos a cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra agujita lanera. Nos pasamos para la parte de atrás, la parte, digamos, del revés de esta parte alta del guantecito. Y va a quedar bien cerradito, amigas. Aquí por el revés vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a deshacer esto que acabamos de realizar. Así un nudito bien apretadito. Y el resto de la hebra la podemos ir perdiendo entre el mismo tejido o nos pasamos directo hacia el guantecito y perdemos de esta manera. Vamos a cortar la hebra sobrante. Creo que siempre dejo mucha hebra, amigas, pero es que no me gusta que al final me falte. Y miren, vamos a hacer 2 manitas exactamente iguales. Por ahora así nos vamos a quedar. Por favor avancen, tenemos mucho por hacer. En el siguiente video vamos a realizar lo que nos hace falta. Las piernas, el gorro, que nos haría falta la bufanda y cualquier otro detalle que nos quede pendiente. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. No se olviden que ya tenemos una colección del año pasado de unos personajes muy hermosos. Ha sido una colección súper exitosa que todo mundo la está realizando. No se queden sin realizarla ustedes también. Bye.